Bienvenidos al primer Matiendo Tranqui del año. Hoy vamos a estar charlando con Diego Hurtado Ríos. Diego es un analista político peruano. Es fundador de Cumbre Ciudadano y Creyente. Es director del medio de comunicación Una Voz Diferente. Y también es coordinador nacional en Perú del Centro Cristiano para la Vida Pública. Vamos a estar charlando de política, sobre lo que está pasando en Perú, el clima social que hay antes de las elecciones presidenciales, cómo hay desconfianza en la política y hartazgo en la gran mayoría de la sociedad del pueblo peruano. No solamente eso, sino que vamos a estar hablando de la región, cómo está el clima político, social de la región y del mundo. Así que te invito a que te quedes, que dejes un me gusta, que dejes un comentario y que te suscribas para apoyar al canal, para que Doble Filo siga creciendo cada día más. Así que sin nada más que agregar, bienvenidos, mi nombre es Kevin Leiva y esto es Doble Filo. Y acá estamos con Diego Hurtado. Diego, gracias por aceptar esta charla. Bienvenido a Doble Filo y es un placer charlar contigo. El placer es mío. Muchísimas gracias, Kevin. Ya de por sí seguí mucho tu canal, he visto muchos videos tuyos, así que enhorabuena poder compartir este espacio para poder compartir diversos temas. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, justamente me encantaría empezar a hablar de lo que está pasando en Perú. Sí. Quiero que nos des, para lo que no estamos al tanto de lo que pasa, nos des como un marco político de lo que está pasando, cómo está la situación, por qué se está viviendo lo que se está viviendo. Una mini introducción para empezar a charlar y meternos de fondo. Mira, yo lo abarcaría por tres puntos. El Bien, primero, la explosión social. Perú, desde hace más o menos 7 años, ha estado en cambio de presidente tras cambio de presidente. Hemos tenido más presidentes que años electorales. O sea, en 7 años hemos tenido como 9 presidentes, ¿no? Que han wow. sido o vacados, destituidos o han renunciado por la presión, por las marchas y huelgas, ¿no? Actualmente, el presidente actual que tenemos no ha sido el sucesor del anterior presidente como un vicepresidente podría ser, como un segundo vicepresidente podría ser, sino que él es el presidente del Congreso. O sea, se le han bajado el primer vicepresidente, al segundo vicepresidente y continúa el presidente del Congreso, ¿no? Entonces, este presidente del Claro. Congreso, que ha sido colocado por diversas estratagemas de los mafiosos que tenemos en nuestro Congreso, la mayoría de izquierda, es que él ha llegado por esta cuota de poder al gurul en donde está. Y esta estrategia que hicieron para que él llegue a la presidencia, le ha costado caro, ¿no? Y ese costo político básicamente es en pagar los intereses de toda esta gente, cúmulo de izquierdistas que está en el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Y paso al segundo punto, poder darle diversas leyes que favorecen a ciertos sectores económicos, que son, digamos, la típica oligarquía de todo país, la típica casta, como dice mi ley, ¿no? En donde políticos se coluden con empresarios. Entonces, Mm. Geri ha estado dando diversos apoyos desiguales a sectores económicos que muy casualmente están coludidos con algunos partidos políticos de Perú. Y el tercer punto es que en el Perú, desde los años 90, 80, que salimos de la época del terrorismo, nunca antes ha habido tanta inseguridad, delincuencia y asesinatos como en la que estamos teniendo ahorita. Lo que se esperaba del presidente que estuviera a cargo es una mano dura, es sentido común y decir, ¿sabes qué? Nos ponemos del lado de las víctimas y vamos con todo contra los victimarios. Bueno, Geri inició con buenas intenciones en ese sentido, pero digamos al final fue una desilusión más dentro de nuestro marco político y de seguridad ciudadana, porque los asesinatos continúan, las huelgas continúan, los paros continúan, los mercados cerrados continúan, las explosiones continúan y la mala política también continúa. Así que eso en grandes aspectos es estos tres puntos que está llevando a cabo el Perú. Bien, clarísimo. Me gustaría arrancar a profundizar ahí sobre el estallido social, que es el primer punto que vos dijiste.
¿por qué se da? Primero, ¿de dónde viene ese estallido social? ¿De qué sector de la sociedad? ¿Y por qué se llega hasta ese punto? ¿Y por qué también no se ha mejorado en estos 7 años, me dijiste, que vienen con presidente tras presidente, destitución tras destitución? Sí, mira, voy a hacer una pequeña revisión histórica política en el país para poner en contexto a toda persona que nos pueda escuchar y pueda comprenderlo de mejor manera. Perfecto. Año 80, terrorismo en el Perú, explosiones, muerte, Perú en hiperinflación, pobreza como del 55%, una barbaridad. Llega la década de los 90, Alberto Fujimori entra al poder, aplica, digamos, reformas de libertad económica, no, digamos, de forma tan profunda, pero sí abre medianamente el mercado. Eso da por resultado que a partir del 95 hasta el 2010 más o menos, el Perú tuvo una bonanza, ¿no? Se fortaleció lo que es el sol peruano, ¿no? Estuvimos abiertos a capital extranjero, firmamos diversos tratados de libre comercio con muchos países, hemos sido parte, digamos, de la fuerza económica del mar, del Pacífico. Entonces, Perú ha sido clave, ¿no? Como dicen estos memes, y durante todos estos años ha habido una gran bonanza, un gran crecimiento económico en Perú. A partir del 2010, en donde ya entran algunos presidentes de izquierdas, más la ala más dura de la izquierda, ¿no? Llegan al poder, es ahí en donde empiezan a retorcer lo que era las bases del crecimiento económico fundamentada en los años 90 con la Constitución del 93. Se empiezan a bajar leyes, empiezan a aumentar regulaciones, empiezan a aumentar normativas, empiezan a aumentar el peso de los impuestos, empiezan a apretar a la industria nacional. Eso da por consecuencia que muchas personas del crecimiento económico grande que teníamos empieza a bajar, empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, es ahí cuando las personas dicen, oye, este modelo económico ya no sirve, ya no funciona. Y la izquierda, de forma muy habilidosa, como siempre es, aparece como la opción beata, ¿no? Esa opción inmaculada de ideas nuevas, ¿no? De hay que acabar con este sistema. Entonces, a partir de ahí, la gente empieza a abrazar lo que es la idea de una asamblea constituyente. Justamente lo que hizo Evo Morales, lo que hizo Chávez, ¿no? Cambiar la constitución, cambiar el capítulo económico y eso, digamos, hacer toda una revolución peruana, ¿no? Muchas personas abrazaron eso, sectores de la izquierda empiezan a crecer en el país a partir ya del 2015 para adelante, en el 2019 llega Pedro Pablo Kuczynski, un presidente, digamos, de derecha un poco progresista, el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, empezó a hacer riñas con este otro partido de Pedro Pablo Kuczynski. Los fujimoristas juegan muy mal en el Congreso, la gente los odia, ya los detesta a los fujimoristas porque pues no han... Su papá hizo muchas cosas, su hija no tanto. Claro. Entonces, en el Congreso empiezan a haber estos pleitos y a partir de ahí, por todos estos pleitos que hay, empiezan a perseguirse políticamente ambos bandos. En esa persecución empiezan a debilitarse las instituciones de gobierno. Ya lo decía Hayek en uno de sus libros, que una de los peores problemas que podía tener una democracia era la disolución, el rechazo de sus instituciones, ¿no? La poca confianza que hay en las instituciones públicas. Es ahí cuando ya el peruano dice, bueno, que se vayan todos, ¿no? Que se vaya el Congreso, que se vaya el presidente, que se vayan los ministros, que la policía no sirve, que las Fuerzas Armadas son un asco. Al peruano promedio todo le apestó, ¿no? Eso dio por resultado que inicialmente presionaran a Pedro Pablo Kuczynski para que renunciara y entró su sucesor, Martín Vizcarra,
para mi opinión personal, uno de los peores presidentes que ha tenido el Perú, porque fue el que manejó pésimamente la pandemia. Entonces, Martín Vizcarra empieza a perseguir a los políticos de oposición y en esa persecución se vuela más instituciones, ¿no?, de gobierno. Entonces, a partir de ahí, lo vacan, ¿no?, lo destituyen, entra Manuel Merino, el presidente del Congreso de ese entonces. Después de 7 días de marchas, de huelgas, renuncia Manuel Merino, de ahí entra Sagasti unos cuantos meses y convoca a elecciones. Después de esas elecciones entra Pedro Castillo comete un golpe de Estado, por ese golpe de Estado lo sacan, literalmente lo agarran en la calle, lo enmarrocan y se lo llevan a la cárcel. Entra su vicepresidente Dina Boluarte, al final terminan vacando a Dina Boluarte, la sacan a Dina Boluarte y ahora entra el presidente del Congreso, José Gerí. Entonces, ¿por qué ha pasado todo esto? Por el debilitamiento descarado que ha tenido la política frente a sus instituciones de gobierno electorales, municipales, gubernamentales, por crear esta narrativa en la ciudadanía de que pues, el gobierno no sirve para nada. Y muchos políticos no sirven para nada, pero el gobierno per se, por supuesto que sí sirve, porque es una herramienta como para poder dar crecimiento económico, respetar la propiedad privada, ¿no?, incentivar al empresario y demás. Entonces, todo esto ha pasado precisamente la causa ha sido por los políticos, y ahora quien se está chantando el guante son los políticos, ¿no? Entonces, eso en grandes rasgos ha sido lo que ha pasado en el Perú. Bueno, clarísimo todo lo que contaste. A mí se me hace muy llamativo cómo el proceso en diferentes épocas, en diferentes contextos internacionales y demás, no me quiero ir de tema, pero cómo la izquierda utiliza los mismos mecanismos, las mismas estrategias y cómo lo logran. A mí es muy admirable cómo ellos ganaron, primeramente se enfocaron en la batalla cultural, y cómo llegan al poder y cómo se mantienen, y después obviamente cómo destruyen todo cuando ya están en el poder. Que nosotros lo vivimos, en Argentina primero fue el estallido social en el 2001, que le dio paso a la izquierda, a la peor izquierda que pudimos tener nosotros, que es la izquierda kirchnerista, que nos dejó en 56-57% de pobreza cuando se fueron. Pero para hacer un punto en eso es cómo la izquierda se maneja con los mismos mecanismos. Ahora, en 2 meses, en abril, creo que el 12 de abril, si no me equivoco, por lo que me fijé, hay elecciones. Y por las encuestas, estuve mirando un poquito de encuestas, un poquito de lo que está pasando allá en este momento, y las encuestas no da como... O sea, se refleja muy bien lo que contabas recién, ¿no? Este descontento, esta desconfianza con el sistema político, porque, si no me equivoco, en la encuesta que vi había un 30% de no sabe o no sé a quién votar, y un 10% de voto en blanco. O sea, un 40% de personas que no tienen un partido que los represente. ¿Cómo lo analizás vos a este fenómeno? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Quién tiene que llegar para que esto un poquito cambie, ¿no? Porque elecciones a 2 meses y que un 40% no tengan una representación es heavy, es preocupante. Mira, y yo te diría que las encuestadoras han sido muy generosas, ¿ah? Muy generosas. Mira. Yo te diría que hasta es un 60%. La gente está asqueada de la política tradicional, asqueada. Y te doy algunos ejemplos para que más o menos veamos cuáles han sido los resultados de este hartazgo de la ciudadanía. Por ejemplo, en Puno, ¿no?, en Juliaca, que es la parte sur, que estamos en límite con Bolivia, en esta parte sureña del país, hay muchas personas que se están levantando en armas, y no son terroristas. En armas. Son personas, son campesinos, o bueno, digamos, están ejerciendo terrorismo, pero vayamos a la causa principal. Son personas que se les está quitando sus cultivos, las leyes no los están defendiendo para nada, son personas que han sido relegadas de un
capitalismo para todos, de un mercado libre, ¿no? O sea, Wow. han sido relegadas, son personas que el libre mercado, digamos, entre comillas, de los 90, no ha llegado allá. ¿Por qué? Por sus gobiernos regionales. Me parece que en Argentina son un país federal, me parece, entonces tienen gobernadores que Sí, sí. tienen algunos, no sé si me corregirás, tienen algunas responsabilidades fiscales, funcionales, legales, entiendo eso. Sí, creo que lo que me vas a contar ahora es muy parecido a lo que pasa acá, porque Milei está haciendo mucho para reducir el Estado, para abrir la economía y demás, pero a su vez los gobernadores y los municipios están agrandando su propio Estado, ¿no? Su propia parte del Estado. Entonces es muy parecido, supongo, a lo que me vas a contar esto que me vas a contar a lo que está pasando hoy en Argentina. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, por ejemplo, Puno que se está levantando porque están cansados del Estado, están cansados de la ineficiencia del Estado, están cansados de que los pongan bajo la alfombra en los números económicos. En el norte, por ejemplo, también, ¿no? En el norte quieren de una vez alejarse de Perú porque dicen, oye, ¿sabes qué? Acá no me apoyan, ¿no? Acá no me apoyan. Veo que el apoyo es en los mismos amigotes de siempre, ¿no? En la selva también, en la selva peruana tenemos todo el Amazonas, tenemos ahí una riqueza inmensa, inmensa y hermosísima, por cierto, ¿no? Y ahí también hay muchos empresarios medioambientales también que, que quieren, digamos, algunos incentivos, quieren que por favor saquen regulaciones de la tala de árboles, ¿no? Porque lo que está mal es la tala ilegal de árboles, que sí, digamos, defostera de forma descarada, ¿no? Y sin ningún reparo. Pero lo que está bien es que empresarios formales, asociaciones, sindicatos se formen cívicamente y digan, oye, mira, estos son mis papeles, yo quiero invertir aquí, tengo determinada maquinaria, tal capital humano, vamos a hacer industria acá. Ya, eso no apoyan, ¿no? Pero Claro. lo que sí pasa es que los políticos están muy coludidos con los mafiosos de la tala ilegal, de la minería ilegal, ¿no? Con todos de la Mira, pesquería ilegal. Y claro, ¿no? Aquellos que son formales, aquellos que quieren hacer las cosas bien, claro, ahí sí está la bota del Estado apretándoles el cuello. Entonces, esos son casos muy particulares que muestran el hartazgo del ciudadano hacia la política. Está la típica frase acá en Perú de que no sé por quién votar porque todos roban, todos me empiezan a joder a mí, ¿no? Entonces no quiero saber nada más de la política. Entonces, ante esa ola, ¿no? de pensamiento que está teniendo la gente, es que pues nacen 36 partidos, vamos a tener 36 partidos 36 compitiendo en partidos. esta Sí, contienda vi en electoral. la encuesta que era una cantidad de partidos que... Sí, no, es una barbaridad, es una barbaridad. Si tú ves nuestra ficha electoral, o sea, es como un papelote, es inmenso, es una cuestión, no sé, ¿qué te digo? Que en otro país creo que eso no pasa, creo que eso no es normal, ¿no? No, no, acá en Argentina antes estaban los que llaman las PASOs, que era como para eliminar a todos esos partidos que vos sabías que no iban a ganar. Eh, claro, se eliminaron eso porque era un curro, había todo como un montón de plata que se gastaba en eso y demás. Se eliminó las PASOs y claro, ahora cuando fuimos a votar en las últimas elecciones legislativas, que también era una cantidad de partidos, no tantos, creo que no pasaban los 10, pero depende igual la provincia. Pero sí, sí, vi en la encuesta. Voy a hacer una comparación porque me parece que el sentimiento de ustedes ahí, del peruano, es muy parecido a lo que nosotros vivíamos del 2019 al 2023, cuando estaba Alberto y Cristina en el poder, que es esa, es ver, mirar la política y decir, no hay nada que me represente, no hay nada que considere que sea al menos parecido a mis valores, a mis principios, a los valores del argentino, en tu caso, o en el caso de usted, a los valores del peruano. Eh, es muy parecido. A nosotros nos salió un Milei
completamente de la nada, completamente cayó literalmente del aire. Y no solamente que cayó del aire, sino que ganó y ahora está gobernando. Literalmente no sé qué pasó. Literalmente yo creo que fue Dios que dijo, bueno, este va a ser presidente y pasó todo así. Ahí en Perú, hay, aunque sea el indicio de un Milei, de alguien que venga por fuera y diga, bueno, este tiene buenos valores, tiene buenos principios, me representa al peruano y tienes chance de ganar. Mira, me vas a hacer algo, me vas a hacer decir algo que no quiero, pero está bien. Hay un candidato que no es de mi total simpatía, pero es Rafael López Aliaga. Él es un candidato pro vida, pro familia, que creen, digamos, en el capital extranjero acá en el país, que creen en las inversiones, es un empresario, es un banquero. Entonces, él es el que está puntero, ¿no? Hay otros candidatos, por supuesto que sí, que a lo mejor tienen buenas intenciones, tienen muy buenas ideas, quizás más allegadas a mí en lo personal, ¿no? Pero bueno, López Aliaga hasta ahorita es el candidato que, que lidera en las encuestas y que además tiene su simpatía con diversos sectores de la derecha, ¿no? De la derecha disidente fujimorista, de la derecha liberal, de la derecha conservadora, de la derecha cristiana, de las diversas denominaciones. Rafael López Aliaga se pone ahí como un líder, ¿no? Claro, yo imagino que como todo líder, quizá como Milei, ¿no? Tienen algunas cositas que no te llegan a cuadrar del todo, ¿no? Pero al final decides bancártelo, decides apoyarlo, entonces, sí, creo que ese es López Aliaga. Lo apodan Porky, así que de cariño siempre los medios de comunicación lo llaman así. Él también se autollama así, ¿no? Porky, porque es mucho más fácil de recordar, ¿no? Ha sido Claro. su gancho de él. Así que sí, el día de ayer fue su presentación de gobierno, estuve ahí también dentro de todos los diputados, senadores que se están candidateando con él. Ha presentado un buen equipo técnico, está siendo sobrio en sus palabras, ha convocado a gente profesional A1 dentro de sus filas, de sus candidatos al Senado y a diputados. Están dos grandes personajes que son la congresista y pastora Milagros Aguayo, y también el que actualmente también es congresista, Alejandro Muñante. Ese dúo ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo en la batalla cultural y política, porque gracias a ellos dos se ha eliminado la palabra género, por ejemplo, de la malla curricular estudiantil. O sea, Mirá. si tú eliminas la palabra género, le quitas el piso a cualquier iniciativa progresista, porque Sí, ya no existe esa palabra en la nomenclatura legal. Entonces, por ahí totalmente. les ganan. Han evitado el aborto en el Perú, han evitado la ideología de género en el Perú. Milagros Aguayo es un excelente congresista que ha presentado 70 y tantas leyes en defensa de los más vulnerables, o sea, abro paréntesis, a niños huérfanos, abuelos abandonados, personas con discapacidad, con síndrome de Down. O sea, ha mostrado en hechos, en acciones, lo que la izquierda se viene a la boca, ¿no? Ella lo ha tangibilizado, sin, digamos, una ONG, digamos, que lo financia, ¿no? Como pasa con la izquierda, sino ella a puño y letra, a esfuerzo, a ir llamando apoyo de muchas más personas, es que ha dado estas 70 y tantas leyes a favor de los más vulnerables, ¿no? Entonces, sí, Rafael López Aliaga se pone como el líder de la derecha y es más, yo creo que va a pasar a segunda vuelta, de todas maneras. Y si pasa a segunda vuelta, con la que siempre ha pasado a la segunda vuelta, al menos en las últimas 3 elecciones, que es Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, va a ganar porque toda persona que está de contrincante político en la segunda vuelta con Keiko Fujimori siempre termina ganando porque el antifujimorismo acá en Perú es muy fuerte. De tal manera, imagínate qué tan fuerte es que el señor Pedro Castillo, sin saber
poder unir dos frases con sentido y lógica, le pudo ganar Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, entonces hay esperanza, ¿no? Ustedes tienen una esperanza de que este candidato sea lo que dice ser, ¿no? Y que cuando llegue al poder no se venda. Que es también un poco lo que pasaba con Milei, ¿no? Es, bueno, va a hacer todo lo que dice que va a hacer, porque enfrentarse a la casta, enfrentarse a todos, tener en contra a todos, es complicado. Milei lo hizo, ahora falta que el tipo este gane y que demuestre lo que dice en campaña y lo que dice en la tele. Pero bueno, hay una esperanza de que la derecha, la nueva derecha gobierne y Perú salga de ese bucle que parece 7 años, parece interminable. Mencionaste justamente a una pastora y me diste el pie ahí justito, el pase para entrar a este tema que a mí me parece, me encanta, que es los evangélicos, los cristianos evangélicos en la política. Acá en Argentina, el año pasado recién se empezó a hablar de un bloque evangélico en el Congreso, porque teníamos a varios, son 6, 7, pero nunca se había dado, 7 evangélicos que llegaron al poder y llegaron a ser senadores, tenemos senadores y tenemos diputados. Pero allá en Perú, por lo que he visto, es como más un movimiento parecido a Brasil, más un movimiento evangélico, más de ustedes en las iglesias incluso hablando de política. ¿Cómo es ese entramado de las iglesias evangélicas en lo político? Contame un poquito y ya voy a ir después voy a profundizar sobre si te parece bien que las iglesias como institución se involucren o si tienen que estar por fuera del Estado, pero primero contame cómo es un poco ese entramado político de los evangélicos en la política. A mí me encanta dar siempre esta respuesta, me gusta hablar mucho de este tema, ¿por qué? Porque también soy cristiano evangélico, soy cristiano y hay a partir de ahí todas las denominaciones políticas que me quieras poner, pero cristiano inicialmente. Y sí, acá en el Perú, es más, en los años 90, los evangélicos ayudaron a ganar a Alberto Fujimori. Porque claro, Alberto Fujimori se mostró como alguien abierto a la fe, diciendo de que sí, me voy a bautizar. Se bautizó, los rumores dicen que se bautizó en una de las casas de algún pastor, ¿no? Pero al final eso fue pura mentira, ¿no? Pura pantalla, simplemente para ganarse el voto de los evangélicos, que muy inocentemente decidieron seguir a Alberto Fujimori, pero al final enhorabuena, Dios tenía un propósito con Alberto Fujimori, indistintamente de las cosas malas que hizo. A partir de los 2000 es que muchos pastores, muchos evangélicos quieren sumarse, digamos, a la política porque se dan cuenta que venía una ola progresista fuerte desde Europa. El aborto, la ideología de género, el peligro que tenían las familias en el Perú era latente. Así que... Tengo un punto ahí. ¿En qué año me dijiste? A partir de los 2000. A partir de los 2000. ¡Wow! Sí. O sea, Pero la ojo, revieron. no, Porque sí, nosotros ojo, acá nos pegaron una piña en 2018 y ahí reaccionamos, pero si no... sí, no, bueno, acá en Perú te digo de que no fue un movimiento, no fue un conjunto, no fue una bancada. A partir del 2000 fue uno, dos, que Claro. por cada 5 años legislativos aparecía. Puedo nombrar algunos, Claudio Sola, Humberto Lai, la pastora Mirta Hornung, que muchos de ellos representan iglesias grandes en el país. Entraron, pero he aquí un problema y hay una crítica saludable que yo hago, es que si tú eres un cristiano no puedes entrar solo, te van a comer vivo, ¿no? La política es un espacio ruin, es un fango, ¿no? Más en un congreso, o sea, tienes que ir acompañado, tienes que ir en conjunto, no puedes ir solo porque te van a devorar, estás prácticamente en territorio del maligno, ¿no? Por más luz y sal que puedes ser, es muy difícil que hagas el cambio. Y ojo, no estoy hablando de inmaduros en la fe que entraron a la política, estoy hablando de pastores que son, digamos, alta autoridad en sus iglesias y digamos, grandes iglesias, muy conocidas, que entraron, hicieron cosas bien, muy buenas, pero no impactaron
lo suficiente, creo que esa es la palabra, no impactaron lo suficiente, hicieron una gran obra. Creo que cimentaron, uh, pusieron sus hombros de gigantes para que una nueva generación apareciera. A partir del 2021, Rafael López Aliaga le da la oportunidad a que Milagros Aguayo y Alejandro Muñante, que eran dos personas que pues hace 10 años Alejandro Muñante está en la lucha por defender, digamos, la familia. Él fundó la organización RENAFAM, que es la Red Nacional de Abogados Cristianos. Eh, y Milagros Aguayo, que tiene su iglesia Casa del Padre hace como 20, 25 años, y desde el día 1 ella, pues, en su iglesia se habló mucho sobre la defensa de la familia y la importancia de la política. Entonces, no era una neófita en el tema. Cuando ellos dos entran al poder, los demás congresistas que ya tenían experiencia de cómo lidiar con los evangélicos, con los aleluyos, como los llaman así, decían, bueno, esta gente los voy a engañar como siempre se les ha engañado. Pero cometieron ahí el grave error. Milagros Aguayo y Alejandro Muñante eran dos personas experimentadas y muy formadas, muy capacitadas, y pues se les han, ellos dos, con algunas personas más de derecha, bien intencionadas, apoyaron para que el progresismo acá en el Perú no se instale en lo absoluto. O sea, creo que Perú ha sido el bastión del conservadurismo, me animaría a decir, de toda América, que gracias a esas dos personas se ha podido avanzar mucho. A partir de ahí, Dios ha ido avivando corazones, ha puesto grandes sueños y anhelos en los corazones de gente correcta, de gente muy buena. Entre ellos tú conoces a una persona que es Magda Núñez, mi actual prometida. Un saludo a Magda. Un saludo para Magdita. Y así como a ella, hay muchas personas que fueron diciendo, ¿sabes qué? No me voy a quedar acá en las cuatro paredes de mi iglesia, voy a armar una página de Facebook, voy a hacer un canal de YouTube, voy a abrir un contenido en TikTok, ¿no? Voy a decir lo que realmente quiero y debo decir, ¿no? Tengo que alzar la voz por los que no tienen voz, como dice en la Biblia, Proverbios 31:8. Entonces, poco a poco, a partir del 2021, hubo un gran avivamiento acá en el país. Creo que se consolidó mucho más a partir del 2025, que justamente con Magdita fundamos lo que es la Cumbre Nacional de Jóvenes Cristianos Políticos, en donde congregaron 150 líderes de todo el país, vinieron gente del sur, del norte, de la selva, del centro, personas que no los conocíamos de absolutamente nada, gente que vino pagándose su pasaje, que yo no sabía nada de ellos. Es más, con decirte que llegó a la cumbre un argentino, que no me acuerdo el nombre, pero cuando llegó le agradecí muchísimo porque yo no lo conocía de nada, no nos conocíamos de nada. A Joel Villadón me parece que se llama, y fue simplemente a mostrarnos apoyo, ¿no? Algo increíble pasó esos días. También de Argentina nos acompañó el gran Marcelo Díaz, que es mentor en el Centro Cristiano para la Vida Pública, un capo tremendo. Y así, entonces hubo un gran avivamiento. A partir de ahí salimos en los medios de comunicación, nos llamaron como el bloque cristiano. Por fin veíamos a cristianos involucrados en la política, bien formados, bien capacitados, no solamente diciendo la Biblia dice eso, sino también diciendo la Constitución y la teoría política y la teoría económica dice esto, ¿no? Entonces, extendimos el conocimiento, ¿no? Nos involucramos más en el abanico de conocimiento de otros libros como para poder ir totalmente preparados a la política. Y así es como en el Partido de Renovación Popular, Rafael López Aliaga se ha dado cuenta de eso, entonces ha convocado a más cristianos evangélicos, entre ellos Leo de Paz, Paola Martínez, grandes amigos que testifico que son personas de bien y gente que quiere hacer el cambio en el país. Y así sucesivamente. Hay algunos otros partidos que también están involucrando a más cristianos, hay medios de comunicación cristianos que están tomando bastante notoriedad como Betel, justamente Magda trabaja ahí como conductora.
hay fundaciones, organizaciones, ONGs, grandes personas que en realidad se están sumando a la lucha de diversas ciudades, se podría decir desde el Perú profundo, para decir, oye, mira, yo soy de una iglesia de 20 personas y yo soy el único que tiene como que ese fervor en el corazón de poder servir en la vida pública, no necesariamente en un partido político, sino desde mi municipalidad, desde, no sé, desde mi comunidad, desde mi comuna, desde mi gobierno regional, desde ahí poder influir correctamente, ¿no? Y así ha habido bastante este avivamiento que estoy seguro que este año va a ser tremendo Despega. también. Sí, Sí, yo coincido con vos en que Perú ha sido, yo lo veo desde que la conocí a Magda, que sigo mucho lo que pasa en Perú, no tanto para estar informado al 100%, pero sí cómo este bloque se ha levantado, cómo este bloque cristiano se ha levantado, cómo Perú ha sido, como vos dijiste, ese bastión conservador en América Latina. Eh, y ahí te das cuenta, nos damos cuenta de lo importante de que el cristiano se involucre, ¿no? De que el cristiano participe, porque a mí también me encanta hablar de esto. De hecho, spoiler para los que no han visto el Instagram de Doble Filo, escribí un libro que voy a sacar este año con respecto al que le hablo al cristiano sobre política y demás. súper bien. Y sí, ya le dije a Magda que se le iba a mandar, así que seguramente lo ves cuando No, salga. por supuesto, por supuesto. Y te ayudamos acá para que pueda compartirse más tu libro. Pero sí, seguro, seguro. ¿Cómo es? Y la importancia del cristiano. Tanto así que ustedes no lograron que el aborto no se apruebe. O Sí, y sea, fue una lucha interminable, te cuento, interminable. A muchos nosotros lo de nuestros vivimos. amigos, sí, Sí, perdón. no, solamente como una idea chiquita, a muchos de nuestros Sí. amigos los empezaron a perseguir, o sea, te digo de que los llevaron hasta la fiscalía, por decir la verdad, por decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, ya, por eso el discursito de odio empezó a saltar y lo llevaron hasta fiscalía. Mucha gente los han perseguido, en redes sociales los han atacado. A mí en lo personal y a Magda nos han atacado una barbaridad de personas diciéndonos cosas indecibles, ¿no? Entonces, la persecución ha sido fuerte, pero gracias a Dios, es que el progresismo no ha podido entrar, no ha podido entrar, a pesar que hemos tenido presidentes, ministros, ministra de la mujer, ¿no? Que han sido totalmente Y eso, progresistas. y eso es admirable, porque yo hago la comparación con lo que pasa acá en Argentina, o con lo que pasó acá, que ahora está retrocediendo el progresismo bastante, por ahí no tan rápido como nos gustaría, pero está retrocediendo bastante. Acá nosotros nos comimos la piña en el 2018. O sea, reaccionamos, no es que estábamos preparados para salir a luchar contra el aborto. No, nos comimos la piña y tuvimos que salir. Logramos que no se apruebe porque fue tan masivo el movimiento cristiano, evangélico, católico y gente bien intencionada que decía, che, el aborto es matar a alguien, literalmente. Eh, pero después, por no estar formados políticamente, se votó a Alberto Fernández y en el 2020, de una manera muy de rata me sale por atrás, en plena pandemia se aprobó el proyecto de ley del aborto, que espero que, si no es este año, es el próximo, se derogue, se está luchando para eso, pero bueno, es muy complicado. Pero nosotros nos comemos las piñas y ahora nos estamos levantando como cristianos que se involucran en la política, no solamente que predican el Evangelio, que hablan de Jesús, sino que se involucran activamente siendo sal y luz. Y Perú es un ejemplo de eso y desde acá yo los felicito a ustedes porque no es fácil, no es fácil que un pastor salga y diga todas estas cosas, porque justamente en la iglesia hay de todo. Eh, Sí. entonces, es Mira, realmente admirable. yo te cuento un ejemplo de persecución, que es Sí, actualmente con la congresista y pastora Milagros Aguayo. En medios de comunicación la han atacado como no sabes,
le han dicho que Dios la va a detestar, que la va a odiar, que ella se merece el infierno, que es una sinvergüenza y 10.000 objetivos más, ¿no? ¿Por qué? Porque desde su refugio Casa del Padre, ellos, digamos, trabajan con niñas que han sido violadas y abandonadas por sus familias. Mm. A partir de ahí, se toma una foto en donde las niñas salen con cara difuminada y los medios de comunicación progresistas, las ONGs, ¿no? Los partidos de izquierda empiezan a decir de que no, que Milagros Aguayo está que expone a estas niñas, hay que quitarles, ¿no? Y de verdad le han hecho un cargamontón como hace muchos años no he visto, ¿no? A una pastora que no ha tenido problemas de corrupción en estos 5 años, le ha dedicado 20 años al ministerio, ayudando a personas pobres, necesitadas, huérfanos, abuelos abandonados. Ella es la mujer que te digo que ha propuesto 70 y tantas leyes a favor de los más necesitados. Entonces, y ahora todo el mundo la ataca, todo el mundo le hace carga un montón. O sea, gente que en su vida ha ayudado a alguien, tiene el valor moral como para decir, no, ahora tú eres ¿cómo te puedo decir? La sinvergüenza, ¿no? Que se Es aprovecha que de los niños. eso es la izquierda. La izquierda es impresionante porque la izquierda te posiciona en un nivel moral que no tenés. O sea, en un nivel de moralidad, son la policía de la moral que ante la mínima sospecha, porque ni siquiera nada, la mínima sospecha ya está el dedo para acusarte. Pero bueno, te iba a preguntar algo. No, te iba a decir, a reafirmar esto. El cristiano, el que cree en Jesús, en la Biblia, sea católico, evangélico, lo que sea, no importa, el cristiano es, por definición, el enemigo natural de todo lo que es el progresismo, de todo lo que es la cultura wow. Mientras que la Sí, sí. cultura wow nos dice que en cualquier relación de poder o en cualquier relación donde haya alguna diferencia, hay una relación de poder, donde hay un opresor y un oprimido, el cristianismo te dice algo completamente diferente, que podemos ser diferentes, pero a los ojos de Dios somos iguales y que que nos complementamos unos con otros, ¿no? Esto de lo que es el cuerpo de Cristo, unos son un dedo, otros son la mano, otros un pie, todos muy diferentes uno con otro, pero que servimos para un bien. Ahora, el progresismo viene a destruir todo eso, por eso somos los enemigos por excelencia, por eso cuando uno se levanta es atacado, porque además, y quiero que me puedas decir algo sobre esto también, la batalla no Sí, es sí. solamente política, y creo que todo el cristiano y cultural, todo el cristiano que quiera meterse en política tiene que entender esto, la batalla no es solamente política y cultural, sino que también espiritual. Así ¿Qué nos es. puedes decir con respecto a cómo anclar la batalla política y la batalla cultural con la batalla más importante, que es la batalla espiritual? Sí. Mira, a mí también me encanta hablar mucho de esto. Por ejemplo, te pongo casos bíblicos, ¿ah? Totalmente bíblicos, y Dale. te voy a citar versículos. Cuando gobernantes tratan de forma desigual a sus ciudadanos, digamos, eso es totalmente antibíblico, ¿no? Como cuando, por ejemplo, ponen controles de precios, ya. Eso es también antibíblico. ¿Por qué? Porque también en Proverbios te dice que Jehová repudia las balanzas adulteradas. Control de precios. Cuando en el Regular. Pentateuco, cuando con Abraham, te hablan de propiedad privada, porque te dicen no robarás la propiedad ajena, no codiciarás la propiedad ajena. Están hablando del sentido de propiedad. Cuando te dicen en Proverbios 31, 8 al 9, te dicen, levanta la voz por los que no tienen voz. Hay ahí solamente una interpretación si quieres, por aquellas personas que no pueden hablar. Y aquellas personas que no pueden hablar, comúnmente son los bebés, comúnmente son las personas que están dentro del vientre de la madre. Y el verso continúa y dice, levanta la voz y la justicia, defiende a los pobres y necesitados, defiende al desvalido y al desprotegido, ¿no? Cuando Dios te dice que te conoció desde el inicio del universo y que ya conocía tu nombre, es porque precisamente hasta desde el vientre de la madre tú ya eras conocido por Dios. Entonces tú no eras cualquier cosa, ¿no? Tú no eras un cúmulo de células, no, no, no.
tú ya eres un ser humano. Entonces, puedo citar un montón de versículos, pero a lo mejor podríamos pactar una entrevista un poco más larguita, porque a mí me encantan muchísimo estas cosas, de hablar de temas económicos según lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces, así, el cristiano no puede quedarse en las cuatro paredes de la iglesia y decir, bueno, hay que orar porque Jesús vuelve. Sí, Jesús regresa, ¿no? Pero ¿cómo te va a encontrar a ti? ¿No? ¿Haciendo su obra o no? ¿Obrando o no? ¿Siendo un buen obrero fiel o no? Entonces, si tú amas al prójimo, por supuesto que no vas a permitir que tu prójimo se muera de hambre. Por supuesto que no vas a permitir que tu prójimo se muera de frío, ¿no? La política es una herramienta para bendecir en masas, ¿no? No está hecho para servirse. En la Biblia podemos ver a grandes políticos, ¿no? Daniel, Josías, José, Nehemías, Esther, Ruth, o sea, hay tremenda cantidad de personas, ¿no? Yo siempre pongo el caso de Daniel, porque un político tiene que releerse el, 7 veces o 8 veces el libro de Daniel para entender que si un político bien intencionado, de derechas, muy estratégico, hace A, ya, tú no tienes por qué hacer A. Tú no tienes por qué hacer A. Por más que ese hombre sea de derecha, bien intencionado, conservador, lo que tú quieras, no. ¿Por qué? Porque la Biblia te habla de que Daniel no probó de esa comida, se negó. ¿Por qué? Porque tiene unas convicciones firmes, unas convicciones sólidas. Y por esas convicciones los mandan a los leones, por ejemplo, ¿no? Pero a pesar de que la situación del entorno era peligroso, era complicado, era difícil, era imposible salirse de una cueva de leones, o sea, Dios va a tapar a esos leones. Dios va a callar a los medios de comunicación progresistas, a las ONGs progresistas, a los partidos de izquierdas que te ataquen e intenten corromper tus principios. Y sabes qué, si al final no te mandan a los leones y te mandan al fuego, ¿no? Al final te vas a salir bien librado porque va a haber una persona más al lado tuyo, ¿no? Y es esa persona que tú has levantado como estandarte y no has tenido miedo de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, soy de derecha, sí, soy, no sé, liberal clásico, sí, soy conservador, sí, pero también soy cristiano. Y yo no puedo relegar mis convicciones a simplemente agradar a los demás, ¿no? Yo siempre repito una frase muchísimo, que justamente también quiero hacer un libro, Kevin, y te lo voy a enviar a Argentina. Y que, será bien que recibido y te vamos a ayudar acá. buenísimo, buenísimo. Y es que, mira, el político de derecha, bien intencionado, le tiene miedo a la persecución política, le tiene miedo a perder una contienda electoral, le tiene miedo a la difamación, le tiene miedo a la injuria, al encarcelamiento, a que lo maten. El Hijo de Dios le tiene temor a Dios, de ahí para abajo a nadie. Somos los únicos que estamos dispuestos realmente a decir, como dicen Proverbios también, ¿no? Ve hasta la muerte por la justicia. Porque también en Mateo te dice de que bienaventurados los que son perseguidos a causa de su justicia, ¿no? ¿Y qué es la justicia? Precisamente velar por el desprotegido, por el indefenso, por el necesitado, ¿no? Entonces, ese tiene que ser el corazón del político cristiano, no agradar a las personas, sino saber que estamos ahí para agradar a Dios, que obviamente en un debate contra, no sé, ¿qué te digo? Por una ley, ¿no? No vas a citar a Eclesiastés o a Proverbios, no vas a citar eso, obviamente, ¿no? Pero ¿sabes qué? No estamos para poder imponer una agenda, ¿no? Estamos para poder reflejar a Jesucristo, para que la gente diga, oye, este hombre, Kevin, Diego, oye, tienen algo, ¿no? Tienen algo les mueve, más que por simplemente las buenas intenciones, hay algo que les mueve. Hay algo que dice el pastor Marcelo Díaz, justamente también de Argentina, que dice que el cristiano no entra a la política para evangelizar, él entra a la política para mostrar su capacidad de gestión y esa capacidad de gestión le abre la puerta a la evangelización. Es así. Ese es el ABC, ese es el organigrama que se tiene que seguir, el flujograma que se tiene que seguir, perdón. Entonces, lo que veo que está pasando en la región, lo veo con buenos ojos,
es que hay muchos líderes que se están levantando, gente que decide ya no callarse más, porque hay miles, miles de seres humanos que son asesinados en el vientre de su madre. Hay miles de hogares que se están rompiendo por ideas del feminismo, del progresismo, de la agenda woke. Entonces, si la iglesia, como dice en la carta de Pablo, somos columna y baluarte de la verdad, baluarte, o sea, la defensa de baluarte, no podemos simplemente agachar la mirada, ¿no? ¿De qué sirve una lámpara de luz? ¿De qué sirve una lámpara de luz puesta en un cajón? Y ese es un versículo también de la Biblia. Entonces, yo creo que aquellos cristianos que miran con desdén a los que entran a la política, creo que tienen que, que poder examinar su corazón y recibir alguna revelación, una revelación. Es más, eh, si bien es cierto, tenemos que orar por nuestras autoridades, también tenemos que orar para que nuevas autoridades se levanten, porque eso es lo que dice la Biblia, que se levanten nuevas autoridades y que caigan las anteriores. Y esas anteriores, enhorabuena, que sean los tiranos, los dictadores, los liberticidas. Ejemplo, Maduro, ¿no? Gracias a Dios ya cayó, pero que sigan cayendo y que se levanten nuevas personas preparados, como el rey David, por ejemplo. El rey David fue escogido, pues, no porque era un gran sabio, un hombre fuerte, no sé, ¿no? Sino porque fue escogido por Dios. Pero una vez que venció a Goliat, no fue el gran rey David que todos nosotros conocemos, sino que pasó por unos años de persecución, unos años de hambre, unos años que lo querían matar. Ya, esa preparación, Dios está, yo lo estoy viendo. Dios está dando esa preparación a muchos jóvenes de esta generación para que sean los nuevos líderes de mañana y por cuanto menos haya esperanza en América. Wow, wow, clarísimo y muy bueno. Vamos a tener que hacer otra charla específicamente de políticas públicas y Biblia. O sea, solamente de eso. Cómo incluso entender algunos temas que son polémicos, que no sabemos cómo abordar, porque lógicamente, por ejemplo, algo que me pasó a mí, que yo estuve meditando y pensando durante un tiempo por algo que se estaba debatiendo acá en Argentina, que es la baja de ley de imputabilidad. Y yo pensaba, decía, ¿no? ¿Es correcto bíblicamente, ¿no? ¿Qué postura tengo que tomar con el tema de la baja de ley de imputabilidad? Acá ayer se aprobó la media sanción para que baje a 14 años. Y tuve que pensar, tuve que meditar, tuve que orar, tuve que leer la Biblia para entender un poquito y para pensar, ¿no? Al final terminé decidiendo que sí, pero con matices. Bueno, esto es para la gente más argentina por ahí, ¿no? Pero no es lo mismo tratar a un tipo de 30, de 40 que asesina o viola a alguien que a un chico de 14 que asesina y viola a alguien. O sea, no lo puedes mandar a la cárcel de adultos a ese chico. Tenés que juzgarlo y tenés que hacer justicia por la vida que se perdió, por lo que hizo, pero no lo puedes mandar a la cárcel con los mayores, porque literalmente le hacen de todo, ¿no? Pero estaría bueno charlar sobre cosas puntuales y relacionarlo con la Biblia y que aprendamos más de eso, porque hay cosas que son complicadas de tomar una postura bíblica. Pero bueno, no te quiero robar más tiempo, vamos a la última parte. Te voy a mostrar una serie de personajes, tantos ideológicos como políticos de la región y del mundo, y vos me das tu opinión breve o te expandés lo que quieras. Yo no estoy apurado, pero manejá vos el tiempo. Y yo te voy a mostrar las imágenes y vos me decís qué tal. Dale. Hambreador, confundido. Karl Marx, creo yo que fue un bien intencionado. O sea, fuera de que fue un vago, fuera de que fue no sé, mil cosas más. Yo creo que fue un bien intencionado. Que claro, quiso hacer una evolución en la teoría económica, agarrando de Adam Smith,
pero ignoró muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas claves. Y, a ver, yo no creo que él es el gran diablo de todo esto. Yo creo que los que lo continuaron a él son los grandes diablos de todo esto, ¿no? Porque sí, digamos, lo que era una idea, quizá para Marx graciosa, no sé, los demás se han comido todo ese cuento, ¿no? Yo estoy seguro que si Marx estaría vivo y viera lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, ¿no? Eh, se mata, No era la idea. se mata. Sí, sí, sí. Siguiente. Algo más actual. Un gran pensador, un gran pensador. Agustín Laje es un gran pensador. Creo que ha avivado muchísimos jóvenes a que se interesen en la política, a que tomen una postura pro vida, pro familia. Sus libros son... Agustín es un escritor muy de pluma ágil, hace mucha docencia en sus libros, es bueno haciendo lo difícil fácil. Y eso es una persona maestra, maestra. Entonces creo que Agustín Laje ha servido muchísimo en los inicios de la batalla cultural. Pasamos al siguiente. Este a mí me encanta, no sé qué opinas vos. Nayib Bukele, una persona disruptiva, digamos, hizo algo que en la historia de su país ni en América se había hecho, frente a la opinión contraria que tenían contra él. Y sí, yo lo veo como una persona disruptiva, un ejemplo en cuestión de seguridad para los demás países. Sí, y además algo que posiblemente vamos, bueno, no voy a hacer ningún spoiler, pero un gran rival para estas organizaciones supranacionales como la ONU, como todas estas cosas que quieren imponer agenda, ¿no? Yo creo que Que ya no lo es. solamente es un gran ejemplo de seguridad, sino un gran ejemplo de cómo hacerle frente y que se le puede hacer frente a esas cosas. Siguiente. Muy impresentable, ¿no? Lula, muy impresentable. Alguien que también ha perseguido a muchos cristianos en Brasil. No, es la política socialista ordinaria, diría yo, ordinaria. Nada nuevo, todo... O sea, el hombre sigue en el siglo XX, ¿no? Sigue creyendo que las ideas del siglo XX pueden instalarse ahora en el 2026, ¿no? Entonces yo creo que después de este gobierno de Lula, cual teoría del péndulo va a ir como para la derecha. Y te diría la derecha más extrema. ¿Sí? Y creo que en el que viene ahora puede llegar a pasar algo parecido. Yo espero que sí, porque si no es el país más zurdo que existe y progresista que existe, pega en el palo. Que es... España. Bueno, sí. Yo creo que también va a haber la teoría del péndulo en España. Creo que sería un gran ejemplo si pasa eso para toda Europa. Justo ayer hablaba con una amiga que es de Francia, de París, que justamente está que se candidatea para el Senado de peruanos en el extranjero por Renovación Popular. Y me contaba eso, ¿no? Me contaba que los musulmanes pues han invadido toda Europa y están haciendo lo que quieren en Italia, en Francia. Es una pena ver cómo Europa, siendo la cuna del cristianismo, está relegada a un progresismo, a una agenda woke fuerte. Así que, bueno, espero con ansias ver los resultados de las próximas elecciones de España y a ver qué tal. Bueno, volvemos a América Latina. Bueno, Claudio me da risa, me da mucha risa. Las posturas que tiene son ridículas. Yo creo que no es lo que el mexicano estaba esperando, creo yo. Hay una ala muy fuerte de seguidores de AMLO que la apoyan, pero dentro ya de su partido se están
viendo bastante disidencia, está mostrándose una oposición, no te digo fuerte, no te digo sólida, contundente, una oposición light, pero está ya habiendo oposición. Así que nada, yo creo que también con la teoría del péndulo, México, es más, yo te diría que en México están que se levantan bastantes cristianos, ¿ah? Bastantes cristianos Sí. evangélicos y católicos allá. Tengo grandes amigos que ya están haciendo grandes movimientos allá. Así que nada, yo creo que después de su gobierno también va a llegar un gobierno, no sé si de derecha totalmente, pero al menos de sentido común. Ah, sí, que es terrible, ¿no? Que la palabra sentido común para la izquierda sea algo que no existe, que es impresionante. Sí, el menos A común mí de no los me sentidos. sorprende, pero a la vez veo cosas y digo, wow. Es como que, no, no sé, dos dedos de frente pido. Me hablaba mucho de la Claro. teoría del péndulo, en la que espero que no se aplique la teoría del péndulo, es en el que viene. Ah, el gran Milei. Te cuento que, bueno, no sé si esa estadística es fidedigna, pero acá salió en muchos medios de comunicación que después del gran respaldo que tiene Milei por los argentinos, el segundo país que más los respalda son los peruanos. Ah, Acá en sí, Perú lo aman a Milei, lo aman a Milei. mirá O sea, vos. ya de por sí tú sabes que Perú y Argentina hay una amistad de muchos años, muchos años. Sí, Yo cuando he ido a Argentina, y te cuento un breve anécdota nomás, venga. cuando fui a Argentina, a un foro, el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, el segundo, que se hizo en Buenos Aires. Después de ahí nos fuimos como a un lugar para bailar, y en la cola, justo que quería comprar algo para comer, ¿no? En la cola había un chico, ¿no? Con su grupo de amigos y me dice, oye, disculpa, ¿por qué has venido con terno, no? Si acá es tanto informal. Y le digo, no, le digo, pasa que vengo de un foro. Ah, ¿tú no eres argentino? Y le digo, no, no, soy de Perú. Ah, eres peruano. No, lo máximo por las Malvinas. Y empezó a llamar a sus amigos y dice, oh, che, él es peruano, él es peruano. Y entre todos me empezaron a abrazar, empezaron a saltar. Yo imagino que era propio un poco del alcohol, ¿no? Pero fue muy chistoso, y me dijeron, ¿no? Arenga un poco, ¿no? Y yo le digo, bueno, las Malvinas son argentinas, carajo. Y todos se volvieron locos. Pero sí, los argentinos y los peruanos somos muy amigos, y los peruanos vieron con gran simpatía a Milei lo que hacía, los videos en las entrevistas que tenía con periodistas zurdos, con políticos zurdos, acá se rebotaron enormemente, se reposteaban por muchas páginas aquí, ¿no? Gente de izquierda que no sabía qué era el término libertario, empezaron a publicar, ¿no? De Milei. Ya cuando, ya cuando se enteraron de su postura, ¿no? Ya empezaron a bajarse los videos. Pero claro, es un discurso disruptivo, es un discurso nuevo. O sea, el discurso libertario es un discurso muy atractivo. Entonces, es más, también en una encuesta que salió hace un mes acá en Perú, dicen que los peruanos quieren un gobernante muy parecido a Javier Milei. Muy Mira. parecido a Javier Milei. Sí. Bueno, Milei tiene una gran amistad con el que va a venir ahora, que me encantaría escuchar tu opinión y qué pensás de este personaje. Donald Trump, claro. Um, Mira, yo soy muy honesto en mis opiniones, por más que no caigan mucho. Pero yo creo que Donald Trump eh, está ejerciendo su presidencia de Estados Unidos. Está actuando como debería actuar bajo la perspectiva estadounidense un presidente de Estados Unidos. Creo que está ejerciendo bien su rol como mandatario de una potencia mundial. Ahora, si me preguntas a nivel de ideas, discrepo mucho con Trump. Yo critico lo que está haciendo ICE en Estados Unidos, no porque crea que deberían aceptar a todos los inmigrantes, ¿no? Y aplaudir, digamos, la ilegalidad de sus acciones. Pero sí discrepo que se esposen a niños,
y los saquen como si fueran animales. Creo que hay formas que pueden mejorarse. El fondo es correcto, pero creo que hay formas que se pueden mejorar. Creo que una de esas formas que se pueden mejorar fue en el tema de este pleito de los aranceles. Al final, aranceles es impuesto y los impuestos les caían a los estadounidenses, ¿no? Era lo que muy pocos veían. Todos veían, digamos, la riña titánica, ¿no? De monstruos mundiales que era entre Trump y el presidente chino, pero muy pocos veían, digamos, los impuestos que les caían a los estadounidenses, ¿no? Por comprar cosas chinas. Entonces, eso uh, creo que se puede mejorar algunas formas de Donald Trump, pero dentro de todo entiendo su rol, ¿no? Entiendo su rol, que es más un rol geopolítico que otra cosa. Creo que él no se mueve por una ideología, no se mueve por una moral, sino se mueve por un control geopolítico que, claro, desde su posición en particular, creo que lo puedo entender. Pero no creo que deba ser algún ejemplo para algún líder latinoamericano de nuestro tercer mundo, que estamos acá en el sur. No creo que sea eso, ¿no? Sí, no, es el presidente para Estados Unidos. Un Donald Trump sí. argentino, no, gracias, no lo quiero. Pero, pero sí, yo coincido en que él se está enfocando en la geopolítica y quiere mantener el control, cueste lo que cueste. También creo que Sí. es un perfil necesario actualmente para el mundo, porque veníamos de Biden, que en geopolítica era la nada misma, ¿no? No lo respetaba absolutamente nadie. Y claro, vuelve Trump y tiene que hacerse respetar de alguna manera. Y bueno, vino con, como decimos acá en Argentina, con los tacones de punta, ¿no? Vino a llevarse todo puesto y a decir, acá estoy yo. Pero sí, coincido en que es el presidente para Estados Unidos y que ninguno de México para abajo quiera parecerse a él porque no Claro, hace claro, no, falta. tal cual. Tú lo has dado en el clavo. Sí, él es un presidente para Estados Unidos y punto. El caso de Trump es un caso muy particular que, que geopolíticamente hablando él tiene que jugar sus cartas. Tiene que, tiene que liderar Occidente. Claro. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene Es que liderar que, Occidente. es que Estados Unidos es un país particular. O sea, ningún otro país en Sí, Occidente tal tiene cual. el poder de Estados Unidos para mantener a raya a los chinos, para mantener a raya a Rusia, para mantener a rayas a Irán, a un montón de países. Entonces, tiene que ser como es. Coincido con vos en que hay cosas de más lo cotidiano, más del país, no tanto de lo geopolítico, que se tienen que rever y que seguramente tiene que pensarlo porque si bien ese perfil de agresivo y de que acá estoy yo para el mundo funciona, no sé si funciona tanto para dentro de Estados Unidos. Pero bueno, eso lo tendrán que pensar Claro, los que viven ahí, ¿no? los estadounidenses. Sí. Seguimos, la última imagen. Y acá capaz que nos da para hablar un ratito más, pero es la última y te dejo ir. Una mafia, un conjunto de mafiosos. Eso es lo que son. Un conjunto de mafiosos sin ningún tipo de interés por la ciudadanía, por los desprotegidos, los indefensos, sin ningún tipo de interés. Creo que es una organización que nació de buenas intenciones y de ahí se fue corrompiendo por algunos líderes que estaban muy ligados al progresismo internacional, muy ligados al consenso de Bélgica, muy ligados entre ellos a, a esta agenda supranacional que busca socavar cuestiones como la vida, la familia. Entonces, sí, yo creo que no sirve para nada, o por cuanto menos se tiene que replantear, se tiene que reformar profundamente la ONU
y que hagan lo que realmente tienen que hacer, ¿no? Sí, yo te voy a ser sincero con esto, no creo que pase, no creo que se repiense. ¿Por qué? Porque para mí lo veo, vamos a tomarlo desde el lado bíblico, y, y la ideología que se está poniendo muy de moda ahora. Tuve que hacer una investigación para el libro porque, aunque lo toco muy por debajo del tema, lo quería tocar bien, que es el tema de la ideología globalista y cómo la ONU, de a poquito, te va metiendo la idea de ciudadano del mundo, de no tanto nacionalismo, sino somos todos parte del mismo mundo, necesitamos un gobierno mundial. Por eso no creo que la ONU se replantee, sino que va a profundizar en esto, ¿no? En querer instaurar un gobierno único, que bíblicamente tiene que pasar, que bíblicamente tiene que pasar. Ahora, ¿qué opinás vos con respecto a esto y cómo se contrapone esto con las ideas que vienen desde, o que están apoyadas en el cristianismo? Bueno, para mí la ONU es como una torre de Babel, ¿no? Es así, yo lo pongo en analogía así. Eh, el, a ver, creo que me voy a extender mucho, pero aprovechemos el espacio. Yo creo que el orden mundial se va a expandir, va a romper lo que son los límites entre los países, va a formar una sola cultura, ¿no? Y pertenece, digamos, a la profecía bíblica. Al final, uh, lo que muestra Apocalipsis es que el enemigo va a gobernar, pero supuestamente va a gobernar y ahí va a ser la llegada de Cristo, ¿no? Yo no me enfrasco mucho en ese tema, yo creo que hasta que no pase eso, estamos llamados a defender lo que realmente tenemos que defender y no relegar principios, convicciones frente a ante esta gente, ¿no? O sea, si Cristo vuelve mañana, que me encuentre trabajando y que me encuentre siendo baluarte de su iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que la ONU se puede reformar, mira tú. Yo conozco a varios del equipo diplomático, por ejemplo, de Perú, que están siendo mandados a la ONU a trabajar y son cristianos. Y me cuentan que en la ONU también hay otros cristianos más, ¿no? Trabajando en secretarías, trabajando en direcciones, porque la ONU en realidad es una organización tremenda, o sea, ocupa como algo de 7.000 colaboradores, o sea, es enorme. Si bien es cierto, el puesto no es por meritocracia, pero hemos visto también en la Biblia que existen gobernadores que eran totalmente paganos, pero al final fueron parte del plan de Dios porque Dios mismo había puesto a grandes asesores a su lado. O sea, José y Daniel son uno de ellos, Esther también. Entonces, yo creo que sí puede la ONU, puede ser, o sea, si no se elimina obviamente, puede ser un espacio que sirva para la influencia cristiana, um, y pueda reformarse y pueda simplemente ocupar la responsabilidad que tienen como ONU, ¿no? Y atender las cosas que realmente tienen que atender y no simplemente funcionar de panfleto político, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede hacer. Yo creo que en realidad, mira, el orden mundial va a llegar por otro lado, no creo que sea la ONU. Yo creo que Ah, hay mira. otro plan maléfico que viene desde, va a ser polémico lo que te estoy diciendo, pero lo puedo A ver. sustentar, lo necesito más tiempo y seguramente será para otra entrevista o para otra conversación en privado. Yo creo que va a venir de Israel, no va a ser un judío, no va a ser un israelita. Yo creo que ya estamos viendo en Israel una oposición que viene del Shabir y el Shabir está siendo ahorita un grupo fuerte político, que está teniendo bastante injerencia en muchos organismos internacionales, no solamente en la ONU, sino, sino también en multinacionales.
haciendo lobby en la Unión Europea, haciendo lobby en Rusia, tiene agente también en China, en Estados Unidos. Entonces yo creo que va a venir por ahí. Los mismos países van a ceder entre ellos, después de muchas guerras. Perdón, perdón. Sí, van a ceder ellos mismos voluntariamente su territorio después de muchas guerras y a partir de ahí, de mismo Israel, van a ser una figura que ya la conocemos desde Apocalipsis como el anticristo, y ahí va a gobernar pues la paz mundial, ¿no? Y ¿sabes qué? Y te cuento una pipita más como para generar un poco de intriga para una próxima conversación. Yo creo que el, el anarquismo de mercado, ¿sí? Lo que habla un poco Popper, lo que fundamenta inicialmente Rothbard, va a llegar ese anarquismo de mercado o esa proximidad al anarquismo de mercado va a dar por consecuencia un crecimiento tecnológico tremendo, lo que va a dar como resultado a que el ciudadano rechace ya el político y abrace una tecnología que va a servir como Estado. Acá estoy hablando de temas más conspiranoicos, pero de vuelta No, a ver, en otro momento porque ya son teorías tengo que tener otra absolutamente reunión. válidas, ¿eh? A mí me está dejando loco. Yo Sí, sí, nunca lo había sí. pensado de esa manera. Y yo creo que esa tecnología va a hacer que el ser humano rechace al Estado y abrace a una cuestión que reemplace el Estado, pero una cuestión tecnológica. Y esa cuestión tecnológica le va a dar al ser humano un estado de bienestar tal que la industria va a ser automatizada, los seres humanos ya no van a necesitar ir a una empresa a trabajar, sino que, pues, ¿qué te digo? Van a vivir de la tecnología. Literal va a pasar eso, que va a vivir de la tecnología. Y yo pongo un ejemplo aquí que es la película de Wall-E. No sé si has visto la película de Wall-E, en Sí. donde el ser humano está todo gordo, manejado por robots y no hace absolutamente nada, ¿no? No trabaja nada. Y ahí empieza la maldición de Dios, ¿no? Porque la misma Biblia te dice que cosecharás del sudor de tu frente. Entonces, es ahí cuando la iglesia cristiana se va a dormir, porque en Apocalipsis te habla de una iglesia dormida. Después de esa iglesia dormida, el anticristo se va a levantar, les va a dar al ser humano un estado de bienestar como nunca antes ha tenido, y no solamente para los americanos, europeos y asiáticos, sino también para los africanos, ¿no? Entonces, va a abarcar a todo el mundo este estado de bienestar, eh, pero que fue producto de una anarquía de mercado, de, una, de un crecimiento tecnológico tan fuerte que la tecnología terminó reemplazando al ser humano. A partir de ahí va a ser la destrucción del ser humano y el cumplimiento de la profecía apocalíptica. ¡Uah! Toma, Pavo. ¿Qué mejor manera de terminar que una teoría sobre lo que va a pasar en el futuro? Diego, gracias. Me encantó la charla. Fue una charla muy rica. Espero que hayas bendecido. Seguro que bendijiste a muchos chicos por ahí que están interesados en la política y demás, a cómo tener una perspectiva sobre el asunto. Así que gracias por aceptar esta charla, por aceptar venir a Doble Filo. Estás invitado tanto vos como Magda. Seguramente ya lo estuve pensando. Los voy a invitar para que vengan los dos acá. Capaz ya casados, no sé cuándo se van a casar, pero espero Este mes ya nos tenerlos. casamos. ¿Cómo? Este mes ya nos casamos. Ah, ¿este El mes? 18 de ¡Wow! febrero. Sí, ¡Wow! Felicitaciones ya de antemano, entonces. muchas gracias. Muchas gracias. Y No, no, gracias a ti, gracias a ti. Sí, perdón, te dejo terminar. no, eso, gracias por venir. Estás invitado, Doble Filo es tu casa. Cuando quieras tener otra charla. Bueno, cuando sean las elecciones, espero que nos cuentes un poquito cuáles son los resultados y un análisis con respecto a lo que pasa en Perú. Y nada, fue un placer, amigo. No, gracias a ti, Kevin, gracias por invitarme, gracias por
por tener esta conversación. Yo ahorita tengo que entrar a una reunión, pero de vuelta, si me invitas en algún otro momento, podemos terminar bien esta teoría apocalíptica que tengo y la puedo sustentar bien, solamente que ahorita están que me llaman y estoy medio distraído, Es pero igual también podemos una hablar aviva sobre de lo la que viene. Biblia, de la economía, sobre la política y cómo condice con la palabra de Dios. Doy algunas cuantas charlas sobre esto, entonces a mí me encantaría que pueda llevarse por ahí otra conversación. También si quieres en privado lo podemos conversar, que yo me he Pero sentido sí, muy cómodo en esta entrevista y ha sido un agrado poder conversar contigo, Kevin, y seguramente cuando ya saques tu libro, esperamos con muchas ansias y con mucho apoyo acá en Perú. Y nada, seguramente con Magdita también este año programamos un viaje a Argentina y pasamos también para visitarte. bueno, sí, sí, nos encontramos. Che, amigo, gracias. Y nada, nos vemos pronto, que te dejo para que te vayas a la reunión. Dale, cuídate mucho, hermano. Nos vemos. Chao, amigo.